Dicen que en los caminos solitarios, cuando la luna está alta y el viento apenas roza los árboles, aparece una sombra que no provoca miedo, sino compañía. Es una leyenda que se cuenta en voz baja en los pueblos olvidados. Una historia que consuela a los que viajan solos en la oscuridad de la noche. Arturo la vio por primera vez una noche fría de otoño. Caminaba hacia su casa después de un largo y agotador día de trabajo en el campo. El sendero de tierra estaba débilmente iluminado por la luna creciente, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Mientras avanzaba, con la cabeza gacha y el peso del día sobre sus hombros, algo llamó su atención. No fue un sonido, sino un movimiento sutil en la periferia de su visión. Al levantar la vista, notó que su sombra, proyectada en el suelo por la luz de la luna, no estaba sola. A su lado, una segunda figura se dibujaba sobre la tierra. Era alta, delgada y se movía con una elegancia que parecía casi irreal. Arturo se detuvo en seco, con el corazón martilleando contra sus costillas. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien más en el camino, pero estaba completamente solo. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas secas a sus pies. El pánico inicial comenzó a apoderarse de él. Aceleró el paso, casi corriendo, pero la sombra lo seguía, manteniendo el mismo ritmo, siempre a su lado. Era una presencia silenciosa, una silueta oscura que no tenía cuerpo físico que la proyectara. Arturo intentó razonar, pensando que quizás era un truco de la luz, una ilusión creada por las ramas de los árboles meciéndose al viento. Pero no importaba cómo se moviera, la sombra permanecía ahí, fiel compañera de su propia silueta. Cuando por fin llegó a la puerta de su casa, casi sin aliento, se giró una última vez. La sombra seguía allí, detenida a unos pasos de distancia. Y entonces, mientras Arturo buscaba la llave en su bolsillo, notó algo extraño. El cansancio que lo había abrumado durante todo el camino había desaparecido. Sus músculos ya no dolían y su mente se sentía despejada. La caminata, que normalmente le parecía una eternidad, se había sentido extrañamente corta. La noche siguiente, al regresar del trabajo, la sombra apareció de nuevo en el mismo tramo del camino. Esta vez, Arturo no sintió miedo. En su lugar, una extraña curiosidad lo invadió. Caminó a su ritmo habitual, observando cómo la figura oscura se deslizaba a su lado. Era como tener un compañero de viaje silencioso, y al igual que la noche anterior, al llegar a casa se sintió renovado, como si el peso del día se hubiera aligerado durante el trayecto. Esto se convirtió en una rutina. Cada noche, la sombra lo esperaba en el mismo lugar y lo acompañaba hasta su puerta. Arturo empezó a sentirse menos solo en sus largos regresos a casa. La presencia, aunque inexplicable, era reconfortante. Ya no temía a la oscuridad del camino ni al profundo silencio del campo. Sabía que no estaba solo. Una noche, bajo una luna llena que bañaba el paisaje en una luz plateada, Arturo sintió una valentía que no sabía que poseía. Se detuvo en medio del camino, se giró hacia la mancha de oscuridad que lo seguía y preguntó en voz baja, casi en un susurro para no romper la magia del momento. ¿Quién eres? No esperaba una respuesta. ¿Cómo podría una sombra hablar? Pero en ese instante, el viento que soplaba a su alrededor pareció cambiar. Se arremolinó suavemente, y de entre el susurro de las hojas, una voz etérea y melancólica llegó a sus oídos. No era una voz fuerte, sino un murmullo que parecía nacer del propio aire. «Soy un viajero», dijo la voz, «uno que también busca llegar a casa». Arturo se quedó sin palabras. La respuesta no le dio miedo, sino una profunda sensación de paz. Comprendió que esa sombra no era una amenaza. Era un alma, quizás perdida, que encontraba consuelo en acompañar a otros en su viaje. Un espíritu solitario que, al guiar a otros a su hogar, sentía que se acercaba un poco más al suyo. Desde esa noche, la leyenda de la sombra que acompaña se extendió por todo el pueblo. Ya no era solo la compañera de Arturo. Cada vez que alguien se sentía solo, abrumado por la tristeza o perdido en la oscuridad, la sombra aparecía. Se unía a los ancianos que regresaban tarde de visitar a sus familias, a los jóvenes que volvían de una fiesta con el corazón roto, a cualquiera que necesitara sentir que no estaba completamente solo en el mundo. Nunca habla de nuevo, nunca toca, nunca asusta.
Simplemente camina a tu lado, una presencia silenciosa y reconfortante. Se convierte en un guardián invisible que aligera tus cargas y acorta la distancia. Y cuando llegas a la puerta de tu casa, a ese lugar seguro donde puedes descansar, la sombra se detiene. Se queda atrás, observando cómo entras en la calidez de tu hogar. Y luego, tan silenciosamente como apareció, se desvanece en la noche. Quizás, dicen los que saben, al asegurarse de que tú has encontrado tu refugio, ella también encuentra un momento de paz en su eterno viaje a casa. Así que si alguna vez caminas por un sendero solitario y sientes que una segunda sombra se une a la tuya, no tengas miedo. Simplemente agradece la compañía y sigue tu camino, porque no estás solo. Tienes a tu lado al viajero más leal de todos. 2. El fantasma del reloj de madera. En una vieja casona, olvidada por el tiempo y cubierta por el velo de los años, se alzaba un reloj de madera. Era una pieza majestuosa, tallada con esmero, cuyos engranajes y péndulo marcaban las horas con un tic-tac suave y constante. Un latido de madera y tiempo que resonaba en el silencio de las habitaciones vacías. Los lugareños, con esa mezcla de temor y respeto que inspiran las leyendas, decían que el reloj estaba embrujado. Pero no era una presencia maligna la que lo habitaba, nada que ver con los espectros vengativos de los cuentos de terror. Se decía que el espíritu que moraba en su interior era el de su creador, un anciano y apasionado relojero llamado Elías, un hombre que había amado tanto su obra maestra que ni siquiera la muerte pudo separarlo de ella. Elías había dedicado su vida entera al arte de la relojería. No era solo un oficio para él, era una forma de entender el universo. Creía que cada tic-tac era un pequeño milagro, una pulsación que conectaba el presente con el pasado y el futuro. Este reloj de madera fue su última y más grande creación. Vertió en él no solo su conocimiento y habilidad, sino también una parte de su alma. Trabajó en él durante años, puliendo cada pieza de madera de nogal, ajustando cada diminuto engranaje con una precisión casi divina. Cuando lo terminó, su corazón se llenó de un orgullo paternal. Era más que un objeto, era la culminación de su vida, un legado de tiempo y amor. Y por eso, cuando su cuerpo se rindió al paso de los años, su espíritu se negó a abandonar su creación. Se quedó allí, anclado al suave ritmo del péndulo, convirtiéndose en el guardián silencioso del reloj y de la casa que lo albergaba. Con el paso de las décadas, la casa cambió de manos varias veces, pero el reloj siempre permaneció. Algunas familias se deshacían de los muebles viejos, pero nadie se atrevía a tocar el reloj del abuelo Elías. Era como si una fuerza invisible lo protegiera, como si la propia casa se negara a desprenderse de su corazón palpitante. Y así, el reloj se convirtió en el centro de innumerables historias susurradas al calor del fuego en las noches de invierno. La leyenda del fantasma del relojero se transmitía de generación en generación. Se contaba que cada noche, cuando la casa quedaba sumida en el silencio más profundo y la luna proyectaba sombras alargadas a través de las ventanas, ocurrían cosas extrañas. No eran sucesos aterradores, sino pequeños y sutiles fenómenos que llenaban el aire de un misterio reconfortante. Quienes dormían en la habitación principal, donde se encontraba el reloj, afirmaban escuchar pasos diminutos y sigilosos cerca de él, como si alguien con pies descalzos caminara de un lado a otro sobre las viejas tablas del suelo. Eran tan leves que al principio se confundían con el crujir natural de la madera, pero si prestabas atención, te dabas cuenta de que seguían un patrón, un ir y venir constante, como si alguien estuviera inspeccionando su trabajo, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. Y había algo más. Si en la quietud de la noche te acercabas al reloj y extendías la mano sin llegar a tocarlo, podías sentir una calidez tenue emanando de la madera. No era el calor de la fricción ni de ningún mecanismo interno. Era una calidez viva, orgánica, como la que desprende un cuerpo humano. Era como si una mano invisible estuviera posada sobre el mueble, cuidándolo, protegiéndolo del frío y del olvido. Los más sensibles decían que era la mano del propio Elías, el relojero, que seguía puliendo y mimando su obra maestra desde el más allá, un gesto de amor eterno que trascendía las barreras de la vida y la muerte. Un verano, una familia se mudó a la casa para pasar las vacaciones. Tenían un hijo pequeño llamado Samuel, un niño curioso y con una imaginación desbordante. A diferencia de otros niños, Samuel no le tenía miedo a las historias de fantasmas. Al contrario, le fascinaban.
La primera noche que durmió en la casa, sus padres le contaron la leyenda del reloj. Lejos de asustarse, Samuel se sintió intrigado. Pasó un buen rato observando el imponente reloj, escuchando su hipnótico tic-tac, intentando percibir esa calidez de la que hablaban las historias. Samuel, como muchos niños, a veces tenía pesadillas, sueños oscuros poblados por monstruos de sombras y pasillos interminables. Una de esas noches, un mal sueño lo atrapó. Empezó a moverse inquieto en su cama, a murmurar palabras entrecortadas, atrapado en una angustia onírica. Y entonces ocurrió algo mágico. El tic-tac del reloj, que hasta ese momento había sido un ritmo constante y monótono, comenzó a cambiar. Se volvió más lento, más pausado, como el latido de un corazón tranquilo. El sonido se transformó en una cadencia suave y acompasada, casi como una nana, una melodía que parecía susurrar palabras de consuelo en el lenguaje del tiempo. Tic, tac, ¿todo está bien? Tic, tac, no tengas miedo. Tic, tac, aquí estoy para cuidarte. Como si respondiera a una llamada invisible, la angustia de Samuel comenzó a disiparse. Su respiración se calmó, su cuerpo dejó de agitarse, y poco a poco sus pesadillas se transformaron en sueños tranquilos y apacibles. Era como si el espíritu del relojero, al sentir la aflicción del niño, hubiera intervenido para arrullar sus sueños, para mecerlo con el ritmo ancestral del tiempo y protegerlo de los miedos de la noche. A la mañana siguiente, Samuel se despertó sintiéndose descansado y seguro. Les contó a sus padres lo que había sucedido, cómo el sonido del reloj lo había calmado. Ellos sonrieron, pensando que era solo la fértil imaginación de un niño, pero en el fondo, una pequeña semilla de duda y maravilla se plantó en sus corazones. Esto no fue un hecho aislado. Cada vez que Samuel tenía una pesadilla, el reloj repetía su ritual. Su tic-tac se convertía en un bálsamo para el alma infantil, un guardián invisible que velaba por su descanso. Pronto, Samuel empezó a ver el reloj no como un objeto embrujado, sino como un amigo, un protector silencioso que vivía dentro de la madera. A veces, antes de dormir, se acercaba y le susurraba: «Buenas noches, señor relojero. Gracias por cuidar de mis sueños». Y aunque no obtenía respuesta, sentía esa calidez familiar, esa presencia reconfortante que le aseguraba que no estaba solo. La familia de Samuel se marchó al final del verano, pero la historia del niño y el reloj se unió a las muchas otras que rodeaban la vieja casa. Dicen que el fantasma del relojero, el bueno de Elías, sigue allí, en su eterno puesto de vigilancia. Su espíritu no busca asustar ni atormentar, solo cumplir con la promesa que se hizo a sí mismo, cuidar de su obra maestra y, de paso, velar por la paz de quienes duermen bajo el mismo techo. Su presencia es un recordatorio de que no todos los fantasmas son figuras de terror. Algunos son simplemente almas que amaron tanto en vida que su amor sigue resonando mucho después de haberse ido. Y así, la leyenda perdura. Si alguna vez te encuentras en una casa antigua y silenciosa y de repente escuchas el suave y rítmico tic-tac de un reloj, aunque no haya ninguno a la vista, no te asustes. No es un presagio ni una amenaza. Tal vez solo sea el espíritu de un viejo y amable relojero, un alma guardiana que desde el otro lado del tiempo simplemente quiere desearte buenas noches y asegurarse de que tengas sueños tranquilos y seguros. Porque hay amores que ni el tiempo puede detener, y el de un artesano por su obra es uno de ellos. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras leyendas. Nos vemos en el próximo video.